¿Y qué supone para ti ir a la India? ¿No? Lo sabía. Pues bueno, para mí ir a la India supone dar un gran paso para aceptar, diría yo, de dónde vengo, de saber, de conocer a lo que he vivido, porque después de estar aquí 10 años como que me surgen preguntas de, de la ciudad en la que he vivido, aparte de mi casa, pues qué más hay, cómo habrá cambiado, obviamente, porque yo tengo imágenes en mi mente, pero claro, después de 10 años pues estará muy cambiado. Y no sé si va a ser como yo me lo estoy imaginando o va a ser algo que no sé lo que va a ser, por eso voy con la mente creo que muy preparada, bastante preparada y bastante abierta para aceptar lo que venga y lo que vaya a ver, aunque no sé, yo creo que van a ser muchas emociones, muchos recuerdos, nostalgia, no sé lo que me voy a encontrar, pero sé con el objetivo que voy. Pues en esta habitación tengo muchos libros con los que aprendí el castellano, por ejemplo, o muchos dibujos, porque para mí dibujar es una cosa muy... Bueno, es una cosa que me relaja mucho, más bien. Y no es que sea una dibujante, pero me gusta dibujar paisajes o lo que me salga. Suelo llevar libros para leer y libros para pintar, porque me gusta leer también mucho. Y bueno, aquí estos librillos son un poco viejos, pero bueno, tengo obras de arte de cuando estaba en la ESO, que tenía que hacer trabajillos. Pues estas son cosas, bueno, esto ahí pone te quiero mamá, porque a mi madre le dedicaba muchos dibujos y bueno, aburrimiento también a veces. Este es un paisaje así a lo... El árbol me gusta mucho. ¿Por qué te gustan tanto los árboles? Pues no sé, porque el árbol para mí es vida, me representa la vida, no sé. Las hojas, las raíces, me gusta mucho sacarle fotos a los árboles. Y bueno, aquí, pues como puedes ver, es el abecedario del Gujarati, que es mi idioma materno. Os sonará todo a chino, pero este es el abecedario y bueno, parece muy bonito, pero es muy difícil de aprender. Yo sé el Gujarati porque es mi idioma materno, porque yo soy de la región del Gujarat y bueno, como ya sabéis que en la India hay muchos dialectos, pero el idioma principal es el hindi y el Gujarati pues se habla en la región del Gujarat, que es donde es Gandhi, pues yo soy de cerca de por ahí. Y el sánscrito lo aprendí en el colegio pues como un segundo o tercer idioma, porque también al ser el hindi un idioma oficial, teníamos que saber el hindi también por si te mueves por allí. Y luego el sánscrito porque por, por el peso que tiene como un idioma tan antiguo. Cuando yo lo aprendí pues no era consciente del valor el valor legendario, ¿no? Tampoco es legendario la palabra, del valor cultural que podría tener, y ahora sí que me apena el haberlo olvidado ya, porque, a ver, lo volvería a aprender, obviamente, pero ya no sé. Entonces, bueno, voy a ir a la India y aunque vaya a estar 2 semanitas, 15 días, pues más que nada es para reencontrarme con mis raíces y eso, y también hacer el oído un poco para luego aprender el gujarati, que me gustaría volver a recuperarlo porque creo que es una parte fundamental de mí y de lo que me representa, aparte del castellano también. Y eso. Pues ya está, ¿no? Cut. Fue una infancia en la que fui muy libre. Tengo recuerdos de naturaleza, de jugar con los animales,
no sé, en los ríos, en los lagos, tengo muchos recuerdos de esos campos enormes. Para mí, claro, yo siendo pequeña, pues eran enormes campos de muchas flores, muy colorido, y jugando yo con el entorno, con la naturaleza, los bosques, y también pues con mis amigas pequeñitas, pues que jugábamos al pilla-pilla o a las muñequitas, o no sé, pues nunca veía la televisión, por ejemplo, nunca había visto la televisión igual hasta los 10 años. No sé, mi vida ha sido en la calle, yo no... porque en la India la vida está en la calle por el clima que hace. La verdad es que allí la vida es muy en comunidad, no está todavía individualizada como pueda ser aquí. Porque ya hasta los 13 años he vivido en la India, y una vez que mi madre pues decidió adoptarme, viendo una foto, y bueno, pues el foto también es un poco el reflejo de la decisión que tomó. Se arriesgó a llevar todo el proceso de adopción, que cuando me lo cuenta a día de hoy se emociona mucho, porque es una cosa que al fin, con mucha esperanza, tenía muchísima esperanza en que yo llegara, ha luchado contra viento y marea para traerme, y por fin cuando me vio en el aeropuerto fue el momento de: esta es mi hija. Ella empezó la adopción cuando yo tendría más o menos 6 7 años, pero por problemas de papeleo, de extranjería, tal y cual, pues yo al final llegué ya con 13 años, y bueno, adoptar con 13 años pues es una cosa impensable, porque el adaptarme a todo, a este mundo del occidente, venir aquí en Euskadi, aprender el castellano con 13 años, no sé, la moda, la comida, la climatología, la forma de pensar, de estudiar, la gente, todo es tan distinto que no hay un momento en el que dices me tengo que adaptar, sino llegas y ya el cambio es desde el aeropuerto, de esta es mi madre. Y ahora mismo me siento súper afortunada por tener dos culturas, porque tengo la cultura de la India y tengo luego aquí la cultura vasca, vamos a decir, de todo lo que me ha dado mi madre, como buena vasca que es. Tener dos culturas te ayuda mucho crecer y madurar como persona, y te enriquece mucho porque es como que tienes dos puntos de vista, tienes más amplitud de conocer más variedades de personas, puedes entender a otras personas, y también como es una superación para ti misma de cambiar de golpe, de noche a la mañana, pasar de una cultura a otra, a un mundo nuevo. Y también es un poco el conflicto entre la pertenencia, la identidad, de dónde sentirte identificada, si de la India o... Yo lo que tengo claro es que yo tengo dos mundos en el que ahora mismo vivo aquí, pero el día de mañana podría estar perfectamente viviendo allí, pero bueno, eso no se sabe. ¿Cómo lo has hecho? ¿El qué? Adaptarte. Adaptarme, pues yo creo que, pues lo que he dicho antes, que no soy consciente de cómo lo he hecho, pero a día de hoy me pongo a pensar y tampoco sé cómo. No hay una guía que te diga esto se hace así y esto se hace así, o sea, se hace así. O sea, yo vine y fue, tienes que leer. Y yo leía mucho, o sea, en un mes pues tenía que aprender a leer y hablar un poco, porque luego empecé el colegio y vamos, hablaba lo justo, y también pues la gente me miraba muy raro, porque era como que nunca habían visto a una persona de la India. Y bueno, pues adaptarme, no sé, creo que el ser humano es capaz de adaptarse a lo que
a lo que tiene enfrente, pero en mi caso yo no era consciente, era como un estado en el shock en el que yo solo actuaba, no asimilaba nada, y ahora es el momento en el que ya asimilo todo y ya lo he aceptado todo, pero en su momento solo era actuar, 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 y bueno, ese fue el límite para mí en el que la vida o el destino o lo que sea me puso este desafío. Y bueno, pues poco a poco fue pues leer, escribir, escuchar mucha música, ver la tele, películas, hablar, porque también tenía que hablar para saber hablar, escribir también, no sé, son muchas cosas, por muy pequeñas que parezcan, las tenía que hacer y poco a poco, no hubo un momento en el que dije, hoy empiezo a hacer esto y mañana lo dejo, es que fue, hoy empiezas y sigue, y sigue, y sigue, y nunca paras porque no hay un inicio y un fin, esto es, empecé y a día de hoy pues sigo ahí, porque la gente pedía resultados positivos y yo pues también con la presión me enfadaba, tenía mucha rabia interna de no, esa impotencia de querer hacerlo bien y no te sale, o el agradar a los demás también era para mí importante. Y bueno, pues adaptarme lo hice y ahora mismo pues no sé si sería capaz de volver a hacer todo ese esfuerzo y sacrificio que hice, y bueno, y también que hizo mi madre por mí, que la verdad es que le estoy súper agradecida en todo lo que me apoyó en su momento y también en que me exigiera, porque si no, no sería la persona que soy ahora mismo. Y bueno, también es un poco de responsabilidad, creo yo. Responsabilidad, ganas de aprender, de luchar y eso, comerte el mundo todos los días por la mañana cuando me despierto. Pues claro, yo he tenido una madre biológica la que me ha dado la vida en la India, y ahora tengo mi madre adoptiva, que para mí es la persona con la que es mi madre, aunque ella no me haya parido, ella ha vivido el proceso de adopción como ese embarazo de, en vez de 9 meses, han sido 9 años, que no sé, al fin y al cabo, ella no me ha parido, pero sí ha construido la persona que soy a día de hoy. Es la que me ha dado la educación, me ha dado las posibilidades, me ha enseñado a valorar más la vida, de querer a las personas, de valorar, de no sé, son muchas cosas. Para mí mi madre lo es todo, no sé, o sea, es muchas cosas, o sea, es lo que ha hecho ella de llevar un embarazo de 9 años. Creo que hay que tener mucha paciencia, mucha esperanza y la verdad es que muchas ganas para luchar por algo que no sabes que, o sea, me conoce de una foto y solo una foto es en la que toma la decisión de quiero traer a esta niña, o sea, que se llama Kinari y ya es mi hija, o sea, sentir esa esencia de madre durante esos 9 años sin poder verme en persona, pues yo creo que es un sentimiento que no lo he experimentado yo, pero cada vez que habla ella de eso, pues se le caen las lágrimas porque ha luchado mucho, la verdad, y no sé, le estoy súper agradecida de que haya luchado durante tantos años solo por traerme a mí. Ella ha tenido que hacer de padre, de madre, de hermano, de abuela, de todo, y no sé, creo que ese valor de valentía, de arriesgarse con algo tan difícil, porque la gente dice, buah, vas a traer una niña de 13 años, a ver cómo le vas a educar, a ver qué le vas a enseñar, encima tener una madre soltera, hacerme yo la idea de, solo voy a tener madre, no voy a tener padre, porque al final yo había vivido en una cultura de familia tradicional y para mí también fue mucho choque de tener una madre blanca, que claro, eso también choca mucho,
Pero bueno, yo creo que al final, poco a poco, los primeros meses sí que igual estaba más distante, pero ya con el tiempo me voy acercándome a ella, ella está conmigo cuando estudio, cuando estoy leyendo, cuando veo la tele, vamos, que se dedicó a mí en completo y al final pues el cariño fue surgiendo poco a poco y bueno, pues para mí mi madre es lo más y tampoco tengo palabras para describir todo lo que es porque, no sé, es que para mí mi madre es todo, desde que me despierto hasta que me voy a la cama, pues le digo mis problemas, le hablo de lo que quiero hacer, de lo que me gustaría hacer el día de mañana, que quiero irme a la India, el discutir con ella porque no estoy de acuerdo con ella, o es todo, y no sé, tener una madre es algo tan valioso de lo que ahora soy consciente porque digo, y si el día... Y ahora yo me imagino de no tener una madre y para mí pues la verdad es que sería muy difícil imaginarme el no tener una madre, pero no soy consciente de que yo ya he vivido esa etapa de no tener madre a tener una madre de la noche a la mañana, o sea, por eso digo eso de los dos mundos, que he vivido la parte de no tener ese cariño maternal a sí tenerlo, el no saber qué es tener una familia a tenerlo. Y no sé, yo creo que al final eso es lo valioso, de que yo pueda ser capaz de aceptar lo uno como lo otro muy orgullosa, vamos, y pues eso, no sé, o sea, para mí mi madre lo es todo y no tengo más palabras que decir y le digo todos los días que te quiero mucho porque es lo más y creo que todos deberíamos decirles que les queremos. Y eso. Chan, chan, chan. Ahí va la pregunta. ¡Ah! ¡No! Venga. ¿Cómo imaginas un mundo ideal? ¡Oh, no! Un mundo ideal. Buah, Sara, eso... No sé. Oye, quizás no tiene respuesta. Es que, hombre, un mundo ideal. Un mundo ideal. A ver, yo ahora que estudio ciencias políticas, por ejemplo, pues un mundo ideal sí que te he dicho, como te he comentado muchas veces, que para mí un mundo ideal sería que se quitaran o no sé si del abecedario o esas connotaciones de inmigrante, de expulsión, de extranjero, porque yo creo que ahora al fin y al cabo todos somos trotamundos, que o por querer viajar o por descubrir o por tener que movernos por buscar nuevo trabajo, yo creo que eso ya somos extranjeros en el mundo, no en un país. Habría que quitar pues esas barreras de frontera, quitar las fronteras. Yo creo que viviríamos más felices y existiría o habría más riqueza cultural, de valores, de ética también, y no sé, aceptar a todos como vengan, y ese sería un mundo ideal para mí, pero es muy difícil. Pero bueno, yo creo que un pequeño paso ya es un gran paso, entonces también si tú crees en ello, pues poco a poco lo podríamos ir construyendo y al final si es lo que quieres, haz que sea así. Pues yo la manzana me gusta disfrutarla todos los días porque es como que la vida es una única oportunidad que tenemos y bueno, pues me gusta aprovecharla haciendo todo lo que hago y disfruto haciéndola y es lo que se me ha dado la vida y estoy súper agradecida a ello porque creo que no hay regalo más grande que ese. Entonces, pues no sé, me gusta saborear la vida y bueno, saborear la manzana y eso.
todo lo que venga, que bienvenido sea. ¿Y cómo imaginas el día del viaje? El día de viaje yo creo que no voy a dormir. Tres días antes voy a estar pensando en lo que tengo que llevar, en lo que no tengo que llevar, a ver cómo va a ser todo, la escala que vamos a hacer, el avión, todo, va a ser todo, porque voy a cambiar de temperatura. Sé que en la India pues voy a pasar muchísimo calor y eso, y no sé, el viaje pues voy a estar muy inquieta, muy nerviosa, muy observadora, porque soy una persona que observa mucho. Pues ese día yo creo que incluso más, porque no sé, porque todo va a ser nuevo y me gustaría recordarlo de alguna forma, porque va a ser un volver a mis raíces otra vez, pero quiero ser consciente de todo lo que voy a vivir, que va a ser un shock, pero bueno, lo voy a intentar afrontar de la mejor manera posible. Y eso, y sobre todo quiero disfrutarlo, que es para lo que voy, vamos. ¿Para disfrutar? Sí, para disfrutar de las personas, de los colores, de la naturaleza, de la vida que hay allí en la calle, de la gente, de lo feliz que es, no sé, y compartir esos momentos con ellos y ver que si no llego a vivir en España, o que si mi madre no me adoptara, pues yo seguiría allí. Por lo tanto, pues muchos pensamientos profundos, no sé. ¿Algo más? Yo diría que... Qué perfecto.